¿Se está compartiendo pantalla? Sí, compañero. Bueno, hola, cordial saludos. Somos el grupo conformado por Zaira, Camila, Dulce, Juliet y quien les habla, Diana. Y hoy vamos a hablar sobre la gestión del riesgo y las acciones preventivas frente a las amenazas naturales y humanas en el departamento de Cundinamarca. Para empezar, es importante entender qué significa riesgo. El riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento natural o provocado por el ser humano, que pueda generar daños en las personas o en los bienes del medio ambiente. Este riesgo se presenta cuando una amenaza como una inundación, un incendio, un deslizamiento coinciden con unas vulnerabilidades, es decir, con las condiciones que hacen que la comunidad sea más propensa a sufrir los efectos de este evento, como la deforestación, las viviendas mal ubicadas o la falta de prevención. En Cundinamarca, especialmente en los municipios de Silvania, San Bernardo, Fusagasugá y Granada, se presentan amenazas frecuentes como inundaciones por lluvias intensas, deslizamientos en zonas montañosas, incendios forestales durante la época seca y vendavales que afectan viviendas y los cultivos. Estas situaciones nos demuestran la importancia de la fortaleza de la educación ambiental, la reforestación de las zonas vulnerables y la implementación de los planes de emergencias municipales para proteger la vida y el entorno de nuestras comunidades. En conclusión, la gestión del riesgo no solo depende de las autoridades, sino también de la participación activa de la comunidad, porque entre todos podemos construir territorios más seguros y sostenibles. Muchas gracias, le doy paso a la compañera Zaida. Gracias, compañera. Concepto de amenaza y riesgo local, relacionaremos la amenaza con la vulnerabilidad de la población. En Cundinamarca, una amenaza se define como un fenómeno natural causado por humanos que puede causar daños a bienes, al medio ambiente o a la infraestructura. Un ejemplo de este incluye inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y tormentas que afectan cultivos, viviendas y la economía local. Las amenazas más comunes son las inundaciones y movimientos en masa, especialmente en áreas con pendientes y suelos inestables, como lo son en el municipio de Fusagasugá, Granada, Silvania y San Bernardo, entre otros. También hay riesgos ambientales, como los incendios en épocas secas, y tecnológicos, como la contaminación de fuentes hídricas. La vulnerabilidad de las comunidades depende de factores internos. Esto se agrava por falta de drenajes, construcción en zonas de riesgos y tala indiscriminada. La vulnerabilidad se manifiesta físicamente en casas cerca de ríos, económicamente en familias agrícolas expuestas a inundaciones, ambientalmente contaminación de ríos e institucionalmente por falta de planes de gestión del riesgo. Esto también es muy importante porque debe conectar con un enlace de las alcaldías municipales. El riesgo de desastre surge cuando la amenaza se combina con la vulnerabilidad, por lo tanto es crucial fortalecer acciones de prevención, educación ambiental y planificación territorial. Le doy paso a mi compañera María Camila. Gracias, compañera. Bueno, para continuar, hablaré sobre la vulnerabilidad y los escenarios de riesgo en el departamento de Cundinamarca. Según la Ley 1523 de 2012, la vulnerabilidad es el grado en el que las personas o comunidades pueden resultar afectadas o cuando ocurre una amenaza, como una inundación, un deslizamiento, un incendio. Esto quiere decir que depende de qué tan preparados estamos para enfrentar pues, una emergencia y de las condiciones sociales, económicas, ambientales que nos rodean. Por ejemplo, una comunidad puede ser más vulnerable si sus viviendas están ubicadas pues, en zonas inestables, como lo mencionaba la compañera, o si no cuentan con recursos necesarios para prevenir o responder ante una amenaza. Además, es importante establecer medidas de autoprotección para prevenir y cuidar de nuestras vidas. Todo esto permite conocer y a la vez prevenir alguna emergencia o desastre que se pueda presentar. De acuerdo con la Guía Comunitaria para la Gestión del Riesgo de Márquez y Coca, existen diferentes tipos de escenario. Entre ellos tenemos el riesgo físico, ambiental, económico, educativo y cultural. En el caso de Cundinamarca, quise enfocarme principalmente en un escenario de riesgo ambiental. Este tipo de riesgo está relacionado con los fenómenos naturales que afectan al territorio, como las fuertes lluvias que provocan deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas rurales y urbanas o incendios forestales. Muchos de estos eventos se ven agravados por la deforestación, el mal manejo de suelo y la falta de conciencia ambiental. Por eso considero pues importante que en Cundinamarca fortalezcamos la educación ambiental, no, o sea, prevenirla y a la vez hacer capacitaciones para que haya más participaciones y planes de gestión de riesgo, para así reconocer las amenazas que existen pues en nuestro entorno
y así permitan pues proteger nuestras vidas. Le doy paso a la compañera Dulce. Gracias, compañera. Cordial saludo. Hoy hablaré sobre el análisis de riesgo, las medidas preventivas que podemos aplicar en nuestro entorno, tomando como referencia el departamento de Cundinamarca y sus comunidades. En nuestro departamento, los riesgos más comunes son las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los incendios forestales. Las inundaciones suelen deberse a lluvias intensas y a la deficiencia en los sistemas de drenaje. Los deslizamientos ocurren en zonas de pendiente donde se construye sin estudios técnicos o sin reforestación adecuada, y los incendios se originan muchas veces por quemas incontroladas o fallas eléctricas en viviendas y fábricas. De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, la prevención debe basarse en la corresponsabilidad entre comunidad y autoridades. Algunas medidas son el mantenimiento y la limpieza de drenajes y quebradas para evitar inundaciones, la reforestación y el fortalecimiento de taludes en zonas de riesgo, las capacitaciones comunitarias sobre el manejo del fuego y los residuos, y la creación de comités locales de gestión del riesgo que promuevan la participación ciudadana y la alerta temprana. En mi comunidad hemos participado en simulacros y jornadas ambientales que nos han permitido identificar rutas de evacuación y reconocer zonas seguras. Esto demuestra que la gestión del riesgo no depende solo de las instituciones, sino también del compromiso ciudadano. En conclusión, la prevención y la educación son las herramientas más efectivas para reducir los desastres y gestionar el riesgo. Gestionar el riesgo es proteger la vida, el ambiente y nuestro territorio. Le doy paso a mi compañera Juliet. Muchas gracias, compañera. Bueno, mi plan de respuesta se basa en la participación comunitaria, en la participación institucional. Primeramente, la prevención y preparación de la identificación de amenazas locales, que es pues las inundaciones, deslizamientos, incendios, entre la elaboración de mapas de riesgo comunitarios, conformación de comités comunitarios de gestión de riesgo y capacitación en primeros auxilios, evacuación y manejo de emergencias. La respuesta es la activación de brigadas comunitarias como el rescate, los primeros auxilios y los albergues. Apoyo en la evacuación y atención de personas vulnerables. La recuperación pues es la participación en la rehabilitación de viviendas, servicios y medios de vida. Y la colaboración de la reconstrucción con enfoque de resiliencia. La participación institucional, que son pues las instituciones públicas, privadas y organizaciones humanitarias que desempeñan un papel complementario y coordinador, como el gobierno local y el nacional, que implementación de políticas públicas de gestión de riesgo, activación de los centros de operaciones de emergencias o asignación de recursos financieros y logísticos. También las instituciones educativas, que es la educación para gestión de riesgo, planes escolares de emergencia, y organizaciones civiles como la ONG, y capacitación comunitaria, asistencia humanitaria y evaluación de daños y necesidades. También el sector privado, que es apoyo logístico y financiero. En conclusión, pues la gestión efectiva del riesgo y los desastres se logra cuando existe una alianza sólida entre la comunidad y la institución. La participación activa, organizada y continua permite fortalecer la resiliencia social. Muchas gracias. Listo.